Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive, donde tomamos temas complejos, ideas desafiantes, incluso libros completos, y los destilamos en los puntos clave más fascinantes y relevantes. Y hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la negociación efectiva. Específicamente extrayendo lecciones de la experiencia de Chris Voss, un hombre que pasó 24 años de su vida como negociador de secuestros con rehenes del FBI. Eso es intenso. Muy intenso. Y luego pasó a enseñar en algunas de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, Harvard, MIT, Georgetown. ¡Wow! Así que, ya sabes, este tipo ha estado en la primera línea, ha estado en las trincheras de algunos de los entornos de negociación más difíciles que puedes imaginar, y luego ha tomado esos aprendizajes, esa sabiduría, y los ha llevado al mundo académico, donde ha estado enseñando a las futuras generaciones de líderes empresariales. Exactamente. Y eso es lo que hace que este análisis sea tan único. Sí. Vamos a tomar la esencia del método de Voss tal como se presenta en su libro Rompe la barrera del no. Un libro increíble. Y te ofreceremos un camino directo para entender a ideas complejas y obtener perspectivas reveladoras sin necesidad de leer extensamente. Correcto. Así que nuestro objetivo principal es desentrañar esas estrategias clave, mostrarte cómo pueden darte el poder de manejar conversaciones difíciles, alcanzar acuerdos beneficiosos, y todo esto explicado de una manera clara, atractiva y fácil de entender. Totalmente. Y para que realmente puedas comprender la base de todo esto, es esencial que conozcas la trayectoria de Chris Voss. Sí. Imagínate a una persona que ha dedicado casi un cuarto de siglo a una de las profesiones más desafiantes y llenas de presión que existen. Exactamente. Ser negociador de secuestros con rehenes para el FBI, una experiencia de primera mano en situaciones donde la vida de las personas está en juego. Sí, y esa es precisamente la experiencia que él plasma en su libro Rompe la barrera del no, subtitulado 9 principios para negociar como si te fuera la vida en ello. Y lo fascinante es que este libro no se limita solo a historias de alto riesgo. Voss logra tomar esas lecciones aprendidas en circunstancias extremas y aplicarlas a un marco de negociación mucho más amplio, Exactamente. que puedes usar en diversos aspectos de tu vida. Correcto. De hecho, la contraportada del libro describe este método como rompedor Sí. y que ha sido desarrollado sobre el terreno para negociaciones duras, tanto en la oficina como en casa. Sí. Y eso ya te da una idea de su alcance. Además, figuras muy respetadas en el ámbito de la seguridad y el comportamiento humano como Joe Navarro, ex agente especial del FBI y autor de Cuerpo Habla, describe el libro como, claro, directo e increíblemente inspirador. Wow. Y no solo eso, Jason McCarthy, CEO de Corus, considera que el libro es una lectura obligatoria para sus empleados y afirma que utiliza sus enseñanzas diariamente. Impresionante. Sí, la verdad es que es un libro con mucho que ofrecer. Y aquí es donde creo que se pone realmente interesante para nuestra audiencia, Sí. porque uno de los fundamentos de la filosofía de Voss es este desafío a nuestra obsesión cultural con obtener un sí a toda costa. ¿Verdad? Tradicionalmente en la negociación se le da mucha importancia a conseguir ese sí como una señal de éxito. Sin embargo, Voss nos invita a reconsiderar el valor estratégico que tiene comprender y aceptar un no. Exactamente. Voss argumenta que un no puede darle seguridad y control a la persona con la que estás negociando, ya que al permitir que la otra parte exprese su negativa sin sentirse presionada, se abre un espacio para una comunicación más honesta. Sí. Y para que ambos puedan identificar los intereses reales que están detrás de sus posturas, así que un no, al principio, no significa necesariamente el final de la conversación. Correcto. De hecho, puede ser el primer paso hacia un acuerdo más sólido y beneficioso para ambos a largo plazo. Piensa en esas llamadas de telemarketing, ¿verdad? Uy, sí. Esa presión constante por obtener un sí inmediato casi siempre genera incomodidad y resistencia en la persona que recibe la llamada. Totalmente. Si se permitiera ese no desde el principio, incluso podría disminuir la tensión Claro. y crear un espacio para una conversación más auténtica, Exactamente. aunque parezca contradictorio. Vos menciona un ejemplo muy interesante, la anécdota de Amy Bondero, Ajá. quien inicialmente lo rechazó para el equipo de negociación de rehenes del FBI. Vaya. Pero ese no inicial, lejos de ser un punto final, se convirtió en una oportunidad para que ella creciera y demostrara su valía, lo que finalmente la llevó a obtener el sí que realmente importaba, su admisión al equipo. Interesante. Sí, y esto subraya cómo un no puede ser un momento crucial. Correcto. Una oportunidad para recalibres tu estrategia y demuestres lo que vales, y vos también reconoce la influencia del libro de entrada, Diga No, de Jim Camp en su perspectiva sobre el valor de la negativa. De acuerdo.
Y también nos cuenta el caso de Ben Ottenhoff, un recaudador de fondos políticos que experimentó un aumento, un 23%, en las donaciones cuando implementó un guión que estaba orientado a recibir un no a pesar de la resistencia inicial que esto generó en su equipo, lo que demuestra cómo abrazar la posibilidad de un no puede, paradójicamente, conducir a resultados mucho más positivos. Sin duda, y lo que esto significa para ti, para nuestra audiencia, es que debemos dejar de tenerle miedo al no y comenzar a verlo como una parte natural, incluso necesaria, del proceso de negociación. ¿Me gusta eso? Y esto nos lleva a otro punto clave en el método de Voss, la empatía táctica, que él define como un arte marcial de la escucha. Un arte marcial. Un equilibrio entre inteligencia emocional y firmeza que te permite acceder a la mente de la otra persona. Interesante. Es importante que entiendas que Voss contrasta este enfoque con el modelo tradicional de negociación, que a menudo se basa en la resolución racional de problemas. De acuerdo. Mientras que el sistema que desarrolló el FBI se fundamenta en la psicología y la intervención en crisis, reconociendo la gran influencia que tienen las emociones en cualquier negociación. Claro. Y él enfatiza que la escucha activa no es una actividad pasiva, sino de hecho la opción más activa que puedes llevar a cabo en una negociación. Interesante. Y dentro de esa escucha activa, una técnica fundamental es el etiquetado. ¿Y en qué consiste ese etiquetado? El etiquetado se trata de identificar y verbalizar el estado emocional de la otra persona. De acuerdo. Utilizando frases como parece que, suena a que, o da la sensación de que. Son ejemplos de cómo puedes poner en palabras lo que percibes que la otra persona está sintiendo. Entiendo. Un ejemplo poderoso que Voss utiliza para ilustrar el poder del etiquetado es un incidente que ocurrió en Harlem, donde durante un estancamiento de 6 horas con unos fugitivos atrincherados, el equipo de negociación utilizó repetidamente etiquetas para reflejar las posibles emociones de las personas que estaban dentro del apartamento. Ya veo. Parece que no quieren salir, parece que les preocupa que si abren la puerta vamos a disparar, parece que no quieren volver a la cárcel. Interesante. Y esta constante verbalización de sus posibles miedos y preocupaciones fue crucial para que finalmente se lograra una resolución pacífica. Increíble. Además de lo que se dice con palabras, Voss también subraya la importancia de observar lo que él llama la letra, la música y el baile. La letra, la música y el baile. Sí, es decir, las palabras que se utilizan, el tono de voz que se emplea y el lenguaje corporal que se manifiesta. Entiendo. Estos 3 elementos te dan una visión mucho más completa de las emociones subyacentes de la persona con la que estás hablando. Claro. Y un aspecto crucial del etiquetado es que al poner en palabras los miedos de la otra parte, se despeja el camino hacia la negociación. ¿Cómo eso? Porque al darle un nombre a esos miedos se reduce su poder y se genera una sensación de seguridad en la otra persona. Voss lo explica diciendo que así se interrumpe la reacción de la amígdala, esa parte del cerebro que está asociada con el miedo. Ya veo. Un caso que él menciona es el de TJ, un jefe en el equipo de fútbol americano Washington Redskins, quien implementó un guión para contactar a los abonados que tenían pagos atrasados. De acuerdo. Y este guión incluía etiquetas como: en estos tiempos difíciles, entendemos que nuestros aficionados han sufrido golpes duros y estamos aquí para trabajar con ustedes. Y este simple reconocimiento de su situación generó acuerdos de pago exitosos. Interesante. Y también es muy interesante esta técnica de la autoacusación que él propone, que consiste en anticipar las objeciones que la otra persona podía tener sobre ti o sobre tu propuesta. Verbalizándolas tú mismo, la de disminuir la resistencia y generar confianza, es casi como decir: sí, ya sé lo que estás pensando y esta es mi perspectiva al respecto. Exactamente. Un ejemplo que Voss utiliza es el ejercicio introductorio que realiza en su clase llamado 60 segundos o morirá. Un nombre bastante dramático. Sí, donde él hace el papel de secuestrador y para contrarrestar la natural reticencia de los alumnos a participar, él comienza diciendo: si les preocupa ofrecerse como voluntarios para interpretar un papel conmigo frente a toda la clase, quiero advertirles por anticipado. La cosa va a ser horrible. Así que está etiquetando y exagerando sus miedos. Exactamente. Interesante. Y paradójicamente logra que más alumnos se ofrezcan como voluntarios. Ya veo. Vos también nos cuenta la historia de su alumna Ana, quien aplicó esta técnica anticipando las críticas de un gran contratista, lo que le permitió convertir sus aprendizajes en un negocio de $1 millón. Y para que veas cómo eso se aplica en situaciones más cotidianas, Voss nos presenta el caso de Ryan en un aeropuerto,
quien al acercarse a una empleada que acababa de lidiar con clientes muy enojados, utilizó el etiquetado. Sí. Parece que esas dos personas estaban muy enfadadas. Sí. Y el reflejo para generar empatía y potencialmente conseguir un asiento en un vuelo completo. Vaya. Lo que demuestra que estas herramientas de la empatía táctica son extensiones naturales de la interacción humana y te ayudan a construir relaciones más significativas. Correcto. Y en esa búsqueda de una conexión real, vos destaca la importancia de que tengas un así es Un así es. de la persona con la que estás negociando en lugar de un simple ¿tienes razón? ¿Y por qué es tan importante esa distinción? Porque un así es indica una comprensión genuina de su punto de vista. Mientras que un tienes razón puede ser superficial y no necesariamente refleja un verdadero entendimiento por parte de ellos. Yeah. Un caso muy ilustrativo es el de las negociaciones con Zavalla, el secuestrador filipino, Sí. donde un resumen preciso de su motivación por parte del negociador llevó a un así es por parte de Zavalla y al abandono de su demanda inicial de daños de guerra, lo que facilitó la liberación de Jeffrey Schilling. Impresionante. Y este ejemplo subraya el poder que tiene la validación y la comprensión profunda. Correcto. Vos también comparte una anécdota personal con su hijo Brandon, quien jugaba fútbol americano. Ajá. Y al etiquetar la creencia de Brandon de que esquivar a un bloqueador era poco viril, obtuvo un así es que desbloqueó su potencial como jugador. Interesante. Esto te muestra cómo incluso en conversaciones personales lograr ese así es puede generar un cambio significativo en la perspectiva y el comportamiento de la otra persona. Sí. Y vos utilizas una analogía china de dormir en la misma cama y soñar sueños distintos. Me gusta esa analogía. Para ilustrar cómo la interacción superficial y los acuerdos verbales no siempre significan que tú y la otra persona tengan el mismo entendimiento. Exacto. Entonces la clave aquí es que en tus negociaciones, ya sean grandes o pequeñas, debes esforzarte por ir más allá del simple acuerdo verbal y buscar esa validación profunda, ese así es, que te indica que realmente has conectado con la perspectiva de la otra persona. Totalmente. Ahora hablemos de cómo influyen las percepciones en una negociación. Ajá. Vos nos recuerda que estas interacciones no son lineales y están profundamente influenciadas por aspectos psicológicos, necesidades ocultas y nociones inconscientes. Correcto. Un elemento clave es el manejo de los plazos límite. Sí. Él te explica cómo estos pueden generar presión y ansiedad, pero a menudo son más flexibles y arbitrarios de lo que creemos. Es cierto. Y existe una controversia entre expertos sobre si revelar tus propios plazos es una debilidad, como sugiere Herb Cohen, o si ocultarlos puede ser contraproducente, como argumenta el profesor Don A. Moore. Interesante debate. Sí, la clave es ser consciente de cómo el tiempo afecta tu toma de decisiones y la de la otra parte. Absolutamente. Y hablando de toma de decisiones, vos destaca la irracionalidad que a menudo la guía. Sí. Y el experimento del juego del ultimátum es un claro ejemplo de cómo las emociones, en particular la percepción de injusticia, pueden superar la lógica racional y llevarnos a rechazar ofertas que son económicamente beneficiosas, pero que consideramos injustas. Exacto. Esa comprensión de la irracionalidad te lleva a analizar el poder de la palabra justo, Ajá. que vos describe como una bomba hit por su potencial explosivo en una negociación. Vaya. Cuando alguien la utiliza para presionarte, la mejor respuesta es lanzar una similar de vuelta. ¿Cómo? Justa. Parece que en efecto están en disposición de aportar las pruebas que demuestran que lo es. Ya veo. Y esto obliga a la otra parte a justificar su afirmación y puede revelarte información valiosa. Interesante táctica. También es crucial que te enfoques en lo que la otra persona realmente está comprando, más allá de sus demandas superficiales. Correcto. Dos te da ejemplos como el de la niñera que vende una noche de relajación, el vendedor de muebles que ofrece habitaciones acogedoras o el cerrajero que proporciona seguridad. Ajá. Identificar esas motivaciones emocionales te permite adaptar tu discurso y conectar de manera más efectiva. Vos introduce la teoría perspectiva de Kahneman y Tversky para explicar cómo las personas prefieren las certezas a las probabilidades y cómo puedes moldear su realidad, manipulando la percepción de ganancias y pérdidas. Moldear la realidad. Sí, un ejemplo personal que él comparte es cómo utilizó la autoacusación con su equipo para renegociar tarifas, anclando primero sus expectativas en un punto muy bajo. Entiendo. En cuanto a las negociaciones económicas, vos te sugiere una estrategia. Dejar que la otra parte ancle primero. Ajá. Esto te permite obtener más información sobre su valoración y evitar establecer un anclaje que sea demasiado bajo. Perfecto. Sin embargo, también menciona la táctica de ofrecer un regalo inesperado después de un anclaje extremo para generar reciprocidad.
Un caso práctico es el del sobrino negociando el rescate de su tía secuestrada. Al cuestionar sutilmente la justicia del daño y mantener una oferta inicial muy baja, lograron influir en la percepción de los secuestradores y reducir significativamente su demanda inicial. Vos también subraya la importancia de que integres la negociación salarial con la definición de objetivos de éxito y plazos para futuros aumentos, así como de estimular el interés de tu jefe en tu éxito para establecer una relación de mentoría informal. Una buena estrategia. Finalmente, Vos te presenta el concepto de la ilusión de control. La ilusión de control. El objetivo final de la negociación no es vencer o derrotar al otro, sino persuadirlo y controlarlo sutilmente. Logrando que trabaje para ti e incluso que sugiera la opción que tú deseas. Interesante. Y la debacle de Dos Palmas en Filipinas fue un punto de inflexión para el FBI, llevándolos a cambiar su enfoque hacia esta ilusión de control y la suspensión del descreimiento. Yo veo. Un ejemplo brillante de cómo puedes generar esta ilusión de control es el caso del camello de Pittsburgh. El camello de Pittsburgh. Que logró que el secuestrador pusiera a la víctima al teléfono con una simple pregunta abierta y calibrada. Oye, perro, ¿y cómo sé que ella está bien? Interesante. Esta pregunta forzó al secuestrador a pensar y buscar una solución, generando colaboración contigo. Ya veo. Y Vos destaca la efectividad de las preguntas calibradas que comienzan con ¿cómo? ¿O qué? Ya que estas preguntas invitan a la otra parte a reflexionar sobre el problema y a proponer soluciones, dirigiéndolos sutilmente hacia tu objetivo. Entiendo. Vos te comparte varias anécdotas, desde la clienta de relaciones públicas que logró que le pagaran sus facturas hasta el caso del secuestro de José en Ecuador, donde las preguntas de su esposa Julie desorientaron a los secuestradores. También menciona el caso de Aaron negociando la liberación de su hermano Alastar en Filipinas, utilizando estas preguntas para agotar al secuestrador y obtener una promesa de no hacerle daño. Increíble. Para asegurar la solidez de un acuerdo, Vos introduce la regla del 3. La regla del 3. Obtener la misma respuesta afirmativa, más allá de un simple sí, 3 veces diferentes para confirmar su autenticidad. Ya veo. También te habla del efecto Pinocho. El efecto Pinocho. ¿Cómo identificar la mentira a través del uso excesivo de palabras, pronombres de tercera persona y frases complejas? Y finalmente, la técnica de la negativa en varios pasos, decir no, sin usar la palabra para lograr que la otra parte negocie consigo misma. Interesante. Ejemplificado en la negociación de Joaquín para comprar la parte de Bruno en un negocio y la negociación paso a paso de un coche con Stan, utilizando preguntas calibradas y negativas implícitas para obtener un precio significativamente más bajo. Wow, muchas técnicas. Sí, a medida que profundizamos, Vos te presenta 3 tipos principales de negociadores. El acomodador, que prioriza la relación, el asertivo, que busca la velocidad y ganar, y el analista, que se centra en la preparación y los datos. Entiendo. Es crucial que identifiques el tipo de negociador al que te enfrentas para adaptar tu enfoque. Vos también te da tácticas para desviar los anclajes extremos y recentrar la conversación en términos no monetarios. Recordando la importancia de enfocarte en el problema, no en la persona, para evitar la escalada emocional. Correcto. Y para el regateo final, te presenta el regateo Ackerman. El regateo Ackerman. Una estrategia estructurada con un anclaje extremo, aumentos decrecientes. 75%, 85%, 95%, 100%. Y un último aumento no redondo para dar la impresión de haber agotado las concesiones. Interesante. Finalmente, Vos aborda el concepto de los cisnes negros en la negociación. Cisnes negros, esos eventos inesperados. Exactamente, esa información desconocida que puede tener un impacto significativo, y el caso del secuestro de un banco en Rochester, donde la policía no identificó los cisnes negros. El deseo del secuestrador de morir por suicidio policial y su historial de asesinatos sin demandas económicas tuvo un desenlace fatal, subrayando la importancia de estar abierto a la información inesperada. Claro. Pues distingue 3 tipos de ventaja. Positiva, dar lo que quieren. Negativa, capacidad de hacer daño. Y normativa, usar sus normas. Entiendo. Y para descubrir cisnes negros y obtener una ventaja normativa, enfatiza la importancia de investigar la religión de la persona con la que negocias, su visión del mundo y valores fundamentales. Interesante. También menciona el principio de similitud, cómo confiamos más en personas que nos parecen similares. Claro. Y la importancia de no descartar lo que parece irracional como una pista valiosa. De acuerdo. La clave está en revisar la información repetidamente, escuchar entre líneas y permitir que tus certidumbres conocidas te guíen sin cegarte, manteniendo la flexibilidad para adaptarte a cada situación. Entonces, para recapitular lo que hemos aprendido hoy en esta inversión profunda. ¿Sí?
Hemos explorado principios como el valor estratégico del no, la potencia de la empatía táctica a través del etiquetado y las preguntas calibradas, la importancia de comprender la perspectiva del otro para lograr ese así es, la influencia de la percepción y cómo puedes crear una ilusión de control. Y finalmente, la necesidad de estar atentos a esos cisnes negros que pueden transformar una negociación. Es fundamental recordar que estas técnicas no se limitan a negociaciones de alto riesgo. Correcto. Su aplicabilidad es universal. Sí. Y pueden impactar positivamente tus interacciones cotidianas. Sí, exacto. Desde el ámbito profesional hasta tus relaciones personales más cercanas. Totalmente de acuerdo. Así que te invitamos a reflexionar sobre cómo estos conocimientos pueden transformar tu enfoque en futuras conversaciones y desafíos. Sin duda. La próxima vez que te encuentres en una conversación importante, recuerda el poder de la escucha activa. Sí. De buscar ese así es, de no temer al no y de estar atento a lo que realmente motiva a la otra persona. Experimenta con estas ideas y observa los resultados. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inversión profunda de hoy. Hasta la próxima.